Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Para más de mis amores, tengan todos un día maravilloso. Ahora que comienza la mañana con este sol que nos está dando una caridad, nos está haciendo la caridad. Estas mañanas nubladas, de verdad que para los panameños no es de agrado. Eduardo Soto les da la bienvenida a su programa Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Rubén Polanco, nuestro querido Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Pastora Portugal continúa de viaje. Vamos a iniciar con esta motivación. Puedes conseguir todo lo que quieras en la vida si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que ellos necesitan en la vida. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. ¿Sabías que no necesitas un gran jardín para disfrutar de la magia de las plantas? Incluso en un apartamento pequeño puedes crear tu propio mini oasis verde. Aquí van 3 plantas perfectas para espacios reducidos y un clima tropical. Primero, la albahaca. Es ideal para tu cocina. Ama el sol y crece rápido en macetas. Segundo, sábila o aloe vera. Práctica, decorativa y súper útil para la piel. Tercero, el culantrillo. Es perfecta para sombra o interiores húmedos. Súper caribeña y muy resistente. Ya sabes, crea tu rincón verde en un balcón, ventana o incluso una repisa. Con amor, sol y un poquito de agua, verás cómo florece este espacio. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Óyeme, Rubén, mi querido Rubén Polanco, la cosa en educación parece que sigue color de hormiga. Entiendo que ayer hubo bastante actividad en la Asamblea Nacional con respecto a este tema, Rubén. Sí, la Asamblea está ejerciendo su rol casi que como mediador, sobre todo la Junta Directiva nueva. De hecho, ellos decidieron apartar el tema de la conformación de las comisiones de trabajo para darle prioridad al tema de educación, sobre todo las conversaciones con los educadores para tratar de lograr un acuerdo de huelga. Entiendo. Pero el panorama no pinta bien porque entiendo que el Ministerio de Educación ha iniciado procesos administrativos contra aquellos docentes que no asistieron a trabajar producto de la huelga en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Sí. El asunto va a estar un poquito complicado en ese acuerdo de huelga precisamente por ese tema de esos procesos que se han abierto contra los educadores en huelga. Hoy nos acompaña la viceministra de Educación, la profesora Agnes de Cotes, siempre disponible para los oyentes de Radio Hogar, y le agradecemos mucho eso, precisamente para conversar este tema, a ver si hay caminos de salida o no. Vamos a escuchar primero al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, que nos hace un resumen de lo que ayer ocurrió con respecto a este tema de la posibilidad
de que se sienten partes y partes para negociar una posible salida. Vamos a ver qué nos dice el diputado. Bueno, en el día de hoy todos los jefes de bancada y sus jefes estuvimos esta reunión como una junta directiva ampliada viendo el tema de la conformación de las comisiones. Pero este mismo grupo de diputados llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer un alto con el tema de las comisiones y darle la prioridad urgente que están ahorita mismo sobre el tema de los estudiantes, los profesores que regresen a clases. Y en ese sentido hemos depuesto esto. Recibimos una solicitud por parte de los gremios docentes, la cual se le está remitiendo una nota a la ministra de Educación, y sí queremos pedirle el apoyo a la iglesia, a la empresa privada, que sean como mediadores, un conversatorio de lo que está pasando realmente con el tema de la ley 462. En ese sentido, nosotros no vamos a entrar en un momento dado a ver detalles, sino buscar y escuchar los puntos que han hecho los gremios distintos para ver qué soluciones podemos buscar al tema. En esa nota que le están pidiendo a la ministra. Hay diferentes solicitudes que ya se le remitió a la ministra de Educación, pero lo importante es que a partir del lunes tanto los profesores y estudiantes regresen al aula de clase, y ese es el norte que se quiere seguir. La prioridad aquí es que vuelvan a las clases, y nosotros como diputados de la Nación, en conjunto con todas las bancadas y su jefe de bancada, a dar una explicación más a fondo de lo que podemos hacer al futuro. ¿Y para cuándo queda lo de las comisiones? Porque también se atrasan los proyectos. Inmediatamente, nosotros estamos iniciando retomar el tema de la comisión a partir del día miércoles, pero paralelamente vamos a esperar las respuestas que nos dé el Ministerio de Educación y aprovechar que también la Caja de Seguro Social, en aquellos puntos que ellos dicen que no encontraron algún tipo de soluciones, se busca algo positivo y que el país tenga tranquilidad y paz. Profesora Agnes de Cotes, viceministra de Educación, bienvenida a los micrófonos de Radio Hogar y este programa Zona 8. Profesora, parece que el día de hoy va a ser, al menos desde la visión de la Asamblea, el día de hoy es un tiempo de negociación, de búsquedas de tocaderas de puertas, a ver si se logra algo. ¿Ustedes lo ven así también? ¿Ustedes entienden el día de hoy como algo crucial? ¿Cómo lo entiende el Ministerio de Educación? Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este prestigioso programa de Radio Hogar de comentarios, donde en efecto nosotros como Ministerio de Educación estamos desde el día que iniciaron este paro, los educadores por la ley de la Caja del Seguro Social, siempre anuentes a dar respuesta a lo que conlleva el aula de clases. Es muy importante no solo de un regreso a clases, sino de un conversatorio sobre la recuperación de aprendizajes, porque no es solo volver al aula de clases. Nosotros tenemos que estar claros de que estamos en la tercera semana del segundo trimestre del año escolar 2025, donde algunos estudiantes están fragmentados en sus conocimientos y otros no han recibido, porque recuerden que esto es una paralización no completa, donde hay colegios que nunca han detenido sus clases y otros que las tienen a un 50, a un 60, a un 40%. Lo cierto es que tenemos el retorno de muchos docentes a sus puestos de trabajo en las últimas 3 semanas. ¿Y qué es lo que se ha motivado desde el Ministerio de Educación? El retomar su puesto para el cual ha sido nombrado todos los más de 50,000 docentes en el país. Así que en esa postura, pues de ese retorno del que toma su decisión de regresar y que aún puede hacerlo para que los directores de los centros educativos puedan hacer su planificación en contexto conjuntamente con todas las estrategias que se han venido planteando, no como una receta única, porque no lo existe. Hay un contexto real en cada centro educativo. Y en esto estamos concentrados en el Ministerio de Educación. El cómo, porque hay que operacionalizar el aula de clase, porque se pueden dictar muchas normas, el papel se escribe, el tema es el centro, que es el muchacho, que es el joven, el niño, que no está siendo atendido, porque en las escuelas particulares nunca se ha detenido las clases. El tema nuestro es
en las escuelas oficiales que aún se mantienen con docentes que no han decidido retomar sus puestos del cual tienen en el Ministerio de Educación. Hay algunos quejándose de que aun cuando se les dice vengan, eso me pareció escuchar a la ministra el domingo en su video decir vengan, pero advertimos que va a haber consecuencias para aquellos que paralizaron de mala manera este proceso, ¿no? Es decir, vengan, pero puede que esté bajando el hacha, hablando al estilo del barrio. No, el sentido del mensaje va. Es cierto, los comunicados que han existido del regreso a clase de manera voluntaria de todos, como lo han ido retomando, el mensaje es claro de que aún usted tiene la oportunidad de retornar a su puesto y no ser aplicado el decreto transitorio de abandono del cargo que están ejecutando algunos directores de los centros educativos y que se ha notificado a una centena de docentes un proceso por abandono del cargo. Lo ha dicho siempre los mensajes de la ministra de Educación. Ustedes tienen toda la potestad, a pesar que la norma dice que ustedes pueden ausentarse 5 o 6 días continuos, al centro educativo se le puede aplicar un abandono del cargo. Ahí se le ha dicho no, usted retome su puesto, el director debe recibirlo, debe empezar a buscar las alternativas de la recuperación de aprendizajes, no del tiempo, porque no es hablar de tiempo, eso es históricamente se ha visto que no funciona, que no es recuperar tiempos, sino aprendizajes de los contenidos de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Ese es el mensaje y qué bueno que ha hecho esa pregunta para reiterarlo a todos los docentes del país que aún están en sus casas y están preocupados porque si van a aplicar el director la normativa, porque hay que dar atención al niño. No es en función de buscar un culpable, sino una solución de dar una respuesta, porque es lo que el Ministerio de Educación debe garantizar, que es ese trabajo con nuestros niños en el aula. Y en virtud de eso es que nosotros seguimos diciéndole al docente que puede retornar a su puesto y los directores recibirles. El día de ayer nosotros recibimos una gran cantidad de llamadas donde los docentes seguían inquietos porque no hay algo escrito. Le dije, pero más de la respuesta del énfasis, quien ha regresado, ¿le ha sucedido algo? No, entonces no le va a pasar nada. Usted retome su puesto, agarre sus grupos, planifique con su director, no trabajar en islas y empezar a mirar el contexto, qué pasa con cada uno de sus alumnos, porque de verdad hay que hacer un diagnóstico, porque los niños venían de vacaciones, entraron el 10 de marzo y el 23 ya dejaron de recibir clase, no hay notas, no tienen notas a quien paralizó clase y no atendió a los niños desde el 23 de abril. ¿Qué tenemos que hacer como maestros? Mirar dónde está mi estudiante, que es al que me debo, al que tengo que atender para hacer el plan de acción de qué son esos esenciales mínimos. El currículum priorizado nuestro está en el sistema desde pandemia, que se trabajó precisamente por la emergencia. Está disponible, muchos docentes lo están utilizando, como por ejemplo en Bocas del Toro. Entonces, esa es la invitación. Aquí no hay un revanchismo, aquí no hay quien perdió, aquí perdimos todos, porque perdió el país. Aquí no es si yo no tengo y no logro, voy a conseguir, es un reproche. No es la actitud del Ministerio de Educación. Y esa es la confianza que necesitan nuestros docentes. Si usted, su pasión y su vocación es enseñar, y va al aula, eso va a recibir todo el respaldo y vamos a ser muy enfáticos en eso, porque hay que acompañar al docente en el aula. El docente no está sin acompañamiento. En este momento, la preparación que tenemos y las estrategias que se van a empezar a utilizar son en varias direcciones. La parte
pedagógica, académica, el aprendizaje, la parte nutricional, la parte emocional, socioemocional, porque todos hemos quedado impactados de una realidad que viene desde pandemia, que no se ha recuperado la parte socioemocional, y la mediación. Es importante porque no existe calle arriba y calle abajo, no debe existir. Y eso es algo de lo cual siempre le digo a los compañeros, el que apoyó el paro o el que no lo apoyó son compañeros. Y ese trabajo tiene que hacerse con respeto, con dignidad y que impacte en positivo en el estudiante. Porque los pasillos no se pueden convertir en un revanchismo. Tú hiciste, tú no hiciste. Eso tiene que estar pensado de la manera en función del muchacho. Profesora. Es el trabajo del que tenemos que estar preparándonos en este momento y que ya hemos iniciado con algunas regiones y vamos a continuar. Es el trabajo. Educación nos necesita a todos. Profesor, un estudiante suyo, Rubén Polanco, tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Adelante. Saludos, profesora. Saludos a la profesora, mi profesora de Ética y Moral en el Instituto de América. Mal portado, seguramente. De los años 90. Gracias. Saludos, Rubén. Oiga, profesora, precisamente me da curiosidad lo que usted menciona, que no haya calle arriba y calle abajo. Precisamente ese es un punto también a tocar cuando se reanuden las clases, por el tema de que siempre se da esto de que X grupo de profesores apoyó el paro, apoyó la huelga y el otro grupo no apoyó y empiezan esas represalias. ¿De qué manera se va a manejar esto a nivel del Ministerio de Educación? Porque ciertamente en las escuelas públicas unos pocos profesores y maestros siguieron dando clases en medio de la huelga. Sí, no comparto unos pocos, son muchos. Somos escuelas con evidencias que la mayoría de sus docentes o el 100% de sus docentes y en este momento también que han retornado. Lo cierto es que somos humanos, el docente no escapa de ese corazoncito de que para donde iba uno iban todos y que esto ha ido cambiando por las razones que sean, pero hay docentes que nunca se sumaron al paro, otros parcialmente, otros que han regresado y otros que aún no han regresado. Por supuesto que las relaciones interpersonales entre docentes están fragmentadas bajo esta realidad. Sin embargo, como maestra puedo decirles que todo esto lo supera cuando ves en el centro al niño, que no puede ser que un maestro ponga primero su corazón a mirar a su alumno. Y por ellos, por esos niños y esos jóvenes, que no es lo que digo, sino lo que hago, que es el testimonio del maestro, el que va a impactar en el muchacho, que nosotros, por decirlo de una manera alegórica, de poner las armas entre compañeros. Hay muchas formas de tomarse el café y hay muchas formas de disentir con respeto, pero nunca llegar a un campo del colegio como si fuese un campo de batalla. No, el colegio es un campo del saber. Es el santuario después del hogar, de la iglesia. El santuario es la escuela. Y lo que pasa en el colegio debe ser todo en función de la formación integral de nuestros estudiantes. Es cierto, nosotros en las aulas de clases hemos vivido situaciones en épocas que nos correspondió, son 31 años de servicios que presté al sistema público en diferentes roles y no es una situación difícil, imposible, es posible. Siempre que nosotros pensemos en esa formación integral de nuestros estudiantes. La mayoría, por no decir ya un 100%, muy gran porcentaje, lo que mueve al maestro es su vocación. Y a esa nosotros tenemos que relucir, porque nuestros niños nos necesitan, nuestros jóvenes. Escuchamos siempre a un joven, ay, qué bien, estoy de vacaciones, no voy a dar clases, pero a estas alturas ya usted no escucha esos comentarios de jóvenes mayores de 15 años. Nosotros ahorita estamos entrando en un tiempo de reforzamiento a graduandos y la respuesta ha sido muy positiva, solamente por redes, porque, y en la Expo Vocacional la semana pasada
nosotros capturamos voluntariamente. El joven recibe la volante, ve el anuncio que va a haber un curso de diferentes universidades públicas y del Estado que nos están dando cursos de reforzamiento. Nosotros tenemos que apuntar a ese deseo de la autodidacta de que yo quiero y al otro de que el maestro te impulse, y por eso yo he apuesto a que la mayoría de nuestros docentes van a estar por la ruta que estoy diseñando, una ruta del perdón, una ruta del respeto, de la tolerancia, porque llegó para poner a flor de piel la práctica de los valores en el centro educativo. Un director que tiene que ser de puertas abiertas con el que estuvo y con el que no estuvo. Por supuesto, aquel docente que estuvo y dice, ¿pero por qué? Porque ahora yo estuve toda la distancia y ahora vienen estas referencias que ahora hay que ponerse de acuerdo con el colega que no estuvo, que hay que mirar cómo es que la nivelación, qué cosas tenemos que aportar. La palabra es muy clara si nosotros vemos la actitud de Jesús ante diferentes situaciones que se presentaban en la vida. El hijo pródigo es un ejemplo. Sí. Y eso los directores lo van a tener que poner en práctica cuando están dentro, atendiendo no la selectividad, sino al grupo entero. Sé que el que estuvo dentro de la escuela y el que estuvo en el paro, tiene que haber ese complemento. ¿Y quién va a ser el hilo conductor? Todos los que nos vamos a apoyar. Ahí van a estar todos los gabinetes psicopedagógicos. Nosotros venimos desarrollando 2 talleres puntuales. El taller de el nuevo comienzo. Ese taller se ha estado celebrando en muchísimas regiones, en escuelas. Tenemos las comisiones de ética activada, los clubes del psicopedagógico, tenemos los orientadores para acompañar en ese proceso. Por eso la mediación va a ser muy importante en todo este proceso. Profesora. Sobre todo los muchachos, ¿no? Claro, pero si yo, profesor de filosofía, voy a poner este ejemplo, profesor de filosofía, he estado todos estos días de paro, he estado dando mi clase, mis muchachos, los que quisieron llegar, completaron su primer trimestre, tienen su nota, ¿por qué tengo yo que someterme a la misma estructura de recuperación que aquel que no hizo nada durante este primer trimestre y 3 semanas? No será así. Okay. Mire, en conjunto hay que mirar las realidades. Lo bonito sería cómo va a ver aquel estudiante que dio filosofía y el que no dio filosofía, esos compañeros en los recreos interactivos, que es otra buena práctica que estamos implementando ya en muchos colegios, ya está saliendo la guía, porque los recreos interactivos nos van a ayudar mucho al aprendizaje de contenido. Qué lindo sería ver estudiantes que han avanzado con su profesor de filosofía, pero que el otro profesor de filosofía no estuvo en el aula de clase. ¿Qué va a pasar en los recreos interactivos? Que ese muchacho que sí lo dio pueda ser facilitador de aprendizaje del compañero que no estuvo. Okay. Porque es una manera de apoyo, pero cada profesor, por eso le digo que es un gran desafío y por primera vez lo vamos a vivir, pero el Señor siempre nos pone retos para ver de qué manera se pueden llegar a que sí sea posible que esos aprendizajes en la hoja de ruta. Yo creo que nosotros, por aquí tengo el manual, que no es una receta, pero este es un plan estratégico de las direcciones nacionales, hicieron llegar a los colegios. ¿Estrategias para qué? Para hacer un plan de recuperación de aprendizaje de contenido. Y eso no se puede hacer por el ojo. Tiene que haber un diagnóstico. Sí, claro. Yo tengo que hacer un diagnóstico. Es como volver a hacer el FODA del inicio del año escolar. En base a todo esto, yo voy a clasificar a mis estudiantes fase 1, fase 2, fase 3, cómo voy a atenderlos. Pero ahí yo tengo que usar estrategias. Y ahí yo puedo usar a mis líderes estudiantes que pueden apoyarme en todo esto. ¿Qué personajes yo tengo que llevar al aula para lograr que estos muchachos, los esenciales mínimos, a diciembre del inicio del año, de finalización del año, se logren? Pero yo también tengo que ir pensando en ese reforzamiento de verano, en ese apoyo que se debe dar, porque nosotros hacemos recuperación al que reprobó, pero ahorita mismo no hablamos por la nota. La nota
Sí, yo sé que muchos papás preocupados porque la beca, pero Claro. yo tengo que preocuparme por el aprendizaje de mi hijo. Entonces, allí hay que llegar a ese contexto. Y no es una receta única. Y en eso es un gran desafío para todos los maestros y profesores en este momento del año escolar 2025. Profesora, nos disculpa, tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a venir con esto de aclarar un poco más lo de las sanciones, si va a haber sanciones o no para aquellos que fueron más allá del paro, ¿no? Hay algunos que están pasando por estas investigaciones administrativas de las que hablan. Vamos a la pausa y regresamos con esta pregunta a la profesora Agnes. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Familia panameña, te invitamos a la 54ª Cena de Pan y Vino, este miércoles 23 de julio a las 7 de la noche. Puedes participar en vivo en el gimnasio de la USMA adquiriendo tu boleto a 10 balboas y recibirás el kit en el evento. También puedes participar desde tu casa o parroquia sintonizando la transmisión en nuestros medios católicos. Adquiere tu kit haciendo una donación. Adultos 10 balboas y niños 5 balboas. Todo lo recaudado será a beneficio de la Casa de Formación de los Futuros Sacerdotes de Panamá. Ven y forma parte de esta hermosa obra de amor. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. En el Instituto América, ahí donde la profesora Agnes tuvo que soportar a Rubén Polanco como estudiante, ayer hubo todo un suceso con esto de que si el profesor tiene una investigación en curso o no, salieron estudiantes incluso a defender a sus maestros y tal. Vamos a escuchar, a ver perdóneme la frase que voy a decir, me parece una puesta en escena, pero vamos a verlo como nota periodística, a ver qué reflexión nos hace la profesora Agnes. Adelante. Con pancartas en mano y gritando consignas, estudiantes, egresados, profesores y hasta padres de familia exigían el regreso de los 37 docentes a los que el Ministerio de Educación les abrió procesos administrativos por el abandono de sus puestos tras estar en huelga. No nos han podido dejar acceder al documento donde ella ordena el descuento y ordena también las licencias sin sueldo. Nosotros necesitamos ese documento para defendernos. Señora ministra, este es un mensaje para usted. Queremos respeto, queremos democracia y queremos justicia. De acuerdo al Ministerio de Educación, estos procesos se han iniciado ante la negación de los docentes de retornar a sus aulas de clases. Aseguran que mientras el proceso no termine con la contratación de la vacante, los profesores pueden regresar a sus puestos. 37 docentes todavía se encuentran fuera sin brindar el servicio educativo al cual los estudiantes tienen derecho. En consecuencia de ello, el Ministerio de Educación, de forma responsable, tiene como institución de garantía de los derechos educativos de la niñez y la adolescencia, tiene que suplir la necesidad educativa. Y es por ello que nosotros hemos iniciado esos procesos administrativos. Armando Barrios es uno de los docentes que ha sido notificado del proceso administrativo. Pide que se instale una mesa de diálogo con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para regresar a clases. Que ya la iglesia se pronunció, la Asamblea de Diputados se pronunció, los empresarios se pronunciaron. Solamente falta ella en pronunciarse a nivel de lo que es una mesa digna para poder buscar una alternativa para salir de esto de una forma normal, de una forma legal. Y no... Explíquenos, profesora, de qué se trata esto para beneficio de los oyentes de Radio Hogar y Zona 8. Sí, me refiero al licenciado Luis Herrera, que es nuestro secretario general, también abogado, de la cual él estuvo al frente en el Instituto América con otros abogados, precisamente por decisiones del director del centro educativo, quien es el que tiene la información de cuántos docentes en el Instituto América
tal como lo manifestó el licenciado Herrera, no han retomado las clases a pesar de todos los llamados, porque allá habían más docentes en paralización, sí, y ellos retornaron. Primero, ver el detalle del reportaje, es reflexionar sobre la gran encrucijada en la que nos encontramos en este momento, donde hay posturas de un lado donde dice que no tenemos las puertas abiertas, cuando nosotros con temas educativos siempre tenemos las mesas, y quedaron mesas en acción, donde la última vez no llegaron los docentes designados por sus gremios, porque estaban tomando acuerdos en la Universidad de Panamá con el SUNTRAC en su momento para el tema de paralización al que nos encontramos hoy, donde únicamente, como usted lo ve muy explícito, solo los gremios docentes, algunos, siguen en paralización. El resto ya está en sus puestos de trabajo. Sí. Nosotros hemos tenido siempre las conversaciones que sean necesarias en funciones de los temas educativos. Y en ese aspecto, cuando ya llevamos más de 2 meses en paralización y los llamados han sido constantes y muchos se han acogido y no han tenido represalias en las aulas, esta notificación ya es porque nosotros, cada director sabe que debe dar respuesta a la población que creyó e inscribió a su hijo en X o Y centro educativo. Y al ver que ya llevamos 3 semanas y que hay un decreto transitorio para invitar al docente en primero, que eso se ha dicho en todos los medios y todos los voceros del Ministerio de Educación, con autoridad, hemos dicho que retomen sus puestos y que entremos en ese tema de la recuperación de aprendizajes y no de negociaciones para gremios, sino para los estudiantes. Yo sé que va a venir y que tiene que estar. Nosotros estamos como Ministerio de Educación con toda la disposición de ese trabajo de recuperación de aprendizaje de los estudiantes, y invitamos a que todos se sumen, conversen. El primer paso es lo que hace el director, comunicarle al docente, pero también hay un paso de no saltarnos esa conversación con lo que es el jefe directo, que es el director del centro. Yo soy parte de esa gran familia americanista. Me siento también con mucha preocupación por la decisión individual de cada uno de los docentes que aún no han retornado a sus puestos, pero les digo que lo que es las puertas de conversación siempre estarán en función de ese joven que necesita la educación en el aula. Ellos no entienden, el adolescente, adolescente, no entienden a veces un día fuera del aula, pero nosotros como maestros, profesores, sí entendemos lo que significa un día fuera de clases. Así que el equipo del Ministerio de Educación ha estado en todos los centros educativos donde los directores han pedido apoyo del departamento legal, de todo lo que sucede, y se le tiene que proveer toda la información que ellos necesitan, que es la notificación, los pasos para que inicien esa conversación. Como lo ha dicho siempre la ministra, va a respetar las decisiones de los directores, y estoy segura que el director de cualquier centro educativo nunca cerrará las puertas para conversar la situación, porque se han pasado enviando mensajes. El Instituto América, los padres de familia, comunicados, el director, todo. La directora regional de Panamá Centro ha enviado múltiples puentes de comunicación y sigue enviándolo, y seguiremos desde el Ministerio de Educación en planta central
enviando el puente en función de normalizar las clases a través de que todos los docentes lleguen a su puesto de trabajo, si así lo consideran necesario, si no, el director tiene que buscar las medidas. Y lo que sigue es, ¿qué voy a hacer para que mi estudiante recupere los aprendizajes de contenidos que le van a funcionar para el próximo año, del que tiene que cursar? ¿Ve? Pensemos en el aprendizaje en este momento, no en la nota, y yo respeto la posición de todos los docentes. Siempre, el que me conoce sabe, respeto la posición de cada uno, pero ese derecho a disentir sin perjudicar al joven es el que he combatido desde el día 1. Sí tengo derecho a disentir, pero tengo que pensar en el joven. Y bueno, estamos en la semana crucial, donde ya se están aplicando algunos, como usted lo está manifestando, pero que siempre está la puerta abierta de conversación. Rubén Polanco. Sí, profesora, precisamente usted habló de algo. Los directores que han pedido apoyo, entiendo yo que los directores son los superiores jerárquicos de los educadores en huelga. Hay directores que han participado de la huelga. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, nosotros no solo directores, también supervisores que han tomado su posición. Quiero manifestarle que el director regional es el jefe inmediato del director del centro y ya hay llamados de atención, se está siguiendo el proceso, porque una escuela tiene que tener el líder, el que dirige la barca, y si el que dirige la barca no está disponible, la dirección regional tiene que tomar decisiones. Y en eso se está. Hay directores que pues no han sido puente, no han tenido la disponibilidad de recibir docentes, y el director regional ha hecho las notas de inicio de labores de esos docentes. Y envío este mensaje porque sé que en algunas regiones educativas, el día de ayer, algunos docentes tenían interés de regresar y los directores le dijeron: me tienes que firmar esta cantidad de ausencia de esto, del otro, y esa no es la directriz del Ministerio de Educación. Recíbalo, acójalo, que firme, y a partir de ese momento empieza a generar su salario y usted inicie su trabajo. ¿Qué han hecho los directores regionales? Están elaborando las notas correspondientes. Ellos deben estar llegando hoy a su centro educativo con una nota regional, porque eso es lo que procede. Con ambos temas, siempre la transparencia, siempre aplicando la normativa, porque todos tienen derecho a su defensa, todos tienen derecho y deberes, pero nunca violando la norma. Así que en este sentido, el director regional inmediato ha ido tomando medidas en varios casos. Lo que sucede, estas son las cosas tristes del ministerio, que hay que trabajar con mucha prudencia, con muchísima ética, porque cada uno tiene su razón y su verdad. Pero ¿qué le toca al ministerio? Como rol de las autoridades, cumplir la norma. Y en eso nos encontramos. Dicen algunos, pero ¿por qué ya no están los docentes en el aula? Que no se puede violar el proceso. Nosotros ya tenemos varios ya notificados, como dice la norma, y ya están en CIACE, luego la verificación, y ya para llegar al nombramiento y que lleguen entonces esos docentes. No es lo que queremos. Volvemos a hacer el llamado al docente que aún no ha retomado su puesto. Usted puede ir a su colegio y retome su puesto, que se lo ganó con un concurso, y que le estamos diciendo: tenemos que normalizar las clases en el sector público de la República de Panamá en educación. Ese es el único que nos mueve. Nosotros no podemos permitir de que las escuelas sigan sin el docente al frente del aula con sus estudiantes. Y lo que haya nosotros en el sentido de las conversaciones, de los trabajos, que es lo que queremos. No, vuelvo a repetir, esto no hay ningún ganador. Aquí perdemos todos y nos tenemos que sentar. Hay que seguir, y la autoridad principal es tu director del centro. No lo podemos ignorar. Necesitamos sentarnos y de poner todos los intereses de parte y parte. Esto no es solamente de un lado, es de ambos.
Ese es el primer encuentro que debe existir con mi director. Sí, yo no estuve de acuerdo y sigo y voy a hacer, pero yo voy a atender a mis estudiantes de la mejor manera con la vocación de maestro, porque esa es la actitud. Si nosotros vamos a regresar es por no perder el salario, por no entrar en un litigio legal. No estoy en el camino correcto. Yo estoy regresando porque es mi vocación de maestro, porque estas circunstancias así se dieron. Me fui y apoyé algo que no tiene que ver, que es legal, porque tengo derecho a disentir, pero en este momento tengo que hacer un alto y tomar mi decisión. Son los únicos gremios que están en la calle sin retomar la normalidad de su trabajo. Profesora. Y, mire, el tema con Contraloría no fue el Ministerio de Educación. O sea, Contraloría está haciendo lo que corresponde. El tema de que trabajo prestado, trabajo pagado. Es una situación compleja, pero no imposible, porque Panamá nunca ha llegado a tener la educación sin atender. Hasta en pandemia, en medio de todo, fuimos parte de la formación de un currículum priorizado. Fuimos parte de atender a los jóvenes y adultos en ese momento y se le llevó educación hasta los privados de libertad. O sea que nosotros sí somos capaces de poner los desacuerdos a un lado y unirnos en lo que es en función de la educación de todos, de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Profesora, tengo dos preguntas. Una es si este decreto transitorio también se aplica a supervisores y directores. Yo puedo reemplazar directores y supervisores aplicando el decreto. Una pregunta es esa. Y la otra es, con el antecedente que hubo de que un dirigente de las bananeras firmó un acuerdo con las autoridades y cuando llegó a la provincia lo metieron preso y todavía creo que está en la chirola. ¿No será este el temor que tienen algunos docentes de que sí, voy a clases pensando en los muchachos, pero cuando llego me decapitan por represalias, ¿no? ¿Cómo nos interpreta usted eso? Las dos preguntas, por favor. Sí. La primera, las normativas para los supervisores y los directores, el cumplimiento de la norma. El director regional tiene la separación para investigación. Ese es un proceso que funciona de acuerdo a la normativa. Allí la necesidad llega a resolverse con la normativa existente. El transitorio del nombramiento del aula, por lo complejo que es la situación, que es transitorio la forma. ¿Y por qué? Porque él tiene que ir a esperar los resultados de esa investigación que se le abre al docente, que tiene todo el derecho de poner su defensa. Respecto a el tema, no quisiera opinar sobre otro gremio que no me corresponde, pero lo que se escuchó en los medios y todo, la causal no fue por haber provocado o haber incentivado un paro, sino otras denuncias. En el caso de los docentes, nosotros no tenemos ningún docente en este momento con ninguna situación de que se le haya implantado una campaña de hacerle la vida de cuadritos en el aula cuando regresó. Radio Hogar. No es, ahí hay mucha campaña negativa y mal infundada y con principios no éticos de decir que a final de año te van a utilizar esas ausencias y todo para eliminarte. No, en el sistema educativo nuestro somos muy responsables con la aplicación de la norma. De hecho, por eso la tardía de todo lo que dice, ¿por qué no fue ya? ¿Por qué no están fuera? ¿Qué hacen? Eso no se puede. Además, son docentes, son los que muestran al país los egresados, que luego son los que estamos, como usted y yo, muy educados y responsables en nuestra labor. El docente panameño responsable, que ha actuado con principios, con valores, no tiene que tener miedo si no tiene absolutamente ninguna investigación fuera de lo que único ha cometido. Es el tema de su no asistencia por las cosas que conversamos. Claro, sí hay situaciones de investigación de directores, de supervisores, de docentes, como lo explica la norma. Eso es otra realidad. Entonces, no podemos mezclar peras con manzanas. Sí.
Aquí estamos hablando de una paralización y por lo único que ahorita se le está inculcando y abriendo un expediente es porque abandono del cargo. Tiene más de 2 meses de no estar en su puesto de trabajo, no por otra causa, y esa es la causa. Si yo retorno y mi máxima autoridad me dice, vaya, retome su puesto y no va a haber proceso, no debe haber nadie debajo del ministro de Educación tomando una decisión diferente. Entiendo. Y esa es la postura del Ministerio de Educación. Claro, el tema es abandono del cargo por no estar en su puesto. Esa es la causal, no hay otras. Pero tiene todo el derecho a hacerlo. Regreso a clase, mi director debe cumplir la normativa, la directriz que se dijo, no abrir procesos, porque yo retomé mis clases tal como la máxima autoridad me invitaba, y así va a suceder. Si hay algo contrario a eso, viene la normativa entonces con el director, que de hecho vuelvo a repetir, ya hay directores que se han negado a recibir docentes y han llegado a su puesto, porque el director regional es el jefe inmediato de ese director del centro. Así que no tengan miedo, no seguir divulgando y yo no reproduzco nada de esos mensajes y que es por el WhatsApp, por el Instagram, es un bombardeo de tenernos en calle arriba y calle abajo cuando eso no existe. Hay una disposición y el interés de todas las autoridades, iniciando por la ministra de Educación y por todos nosotros, es dar el servicio para el cual fuimos contratados, servir al país para lo cual fuimos llamados. Profesora. O sea, no hay otro interés. Yo creo que si hay procesos con docentes que en gremios, con esto, el que no está, son procesos que se abrieron antes o que podrán venir después por causas diferentes, que no tienen nada que ver con el paro docente y que no fue total. Entonces, sí es una invitación a mirarnos a los ojos, porque el maestro con vocación, cuando dice que su niño es primero, tenemos evidencias, testimonios y buenas prácticas de ese quehacer. Profesora. No es la primera vez que se van a regresar a una huelga de que unos apoyen, otros no. Claro, ahora es más masivo, pero el ambiente escolar, tenemos que buscar la solución en esta semana, o sea, tenemos que normalizar las clases. Sí, si puedo resumir de alguna manera lo que hemos conversado, profesora, es no se van a pagar los salarios caídos, eso no está en discusión. No. Lo que está en discusión es recuperar el aprendizaje. Eso es un aspecto que quiero que quede claro, ¿verdad? ¿Es así? Y allí hay muchísimos temas de qué entablar el trabajo, porque es recuperación de aprendizajes. Y ahí hay que usar estrategias donde nosotros tenemos que usar todas las energías posibles y sobre todo disposición de tiempo, de espacio y de todo lo que haya que hacer para que el estudiante reciba ese aprendizaje y no siga sumándose más a ese rezago del aprendizaje y que no puedan enfrentar exámenes de admisión para las universidades. Claro, los graduandos. Ese pues es un aspecto. Y es que si usted deja, mire, licenciado Soto, si usted deja de recibir un aprendizaje en el periodo que es, digamos, 6º grado para un 7º, sí, eso te va a impactar al final de tu carrera de bachiller para entrar a una universidad, porque tienes un vacío, tienes un hilo allí que no está en sintonía con el resto. Entonces los muchachos, algunos los mueve la nota. Y tenemos que ir cambiando la mentalidad. No es que me mueva la nota por la beca, me tiene que mover el aprendizaje. Y hacia allá es que nosotros tenemos que ir conversando, porque nuestros papás tienen que ir cambiando la mentalidad. La nota es importante, sí, pero eso no es lo indispensable, sino que ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste cada día? Y llevamos más de 2 meses sin aprender nada en el aula. Yo felicito a los papás que están ayudando a sus hijos en las escuelas, en los colegios, y todo felicito a los graduandos que se están inscribiendo en los cursos de reforzamiento, pero eso es el valor agregado a eso que yo debo aprender en el aula. Eso no sustituye al maestro de lo que debe dar en el aula, eso fortalece
a lo que el maestro debe estar dando en el aula. Y siempre digo maestro porque ese es el tocado del corazón que nos tiene que llamar al docente panameño. Somos maestros, todo lo que tienes alrededor es el valor agregado, gracias a Dios, al Señor. Sí. Pero esas son las sabidurías que hoy hay que poner en práctica. Saque esa mochila, meta en esa mochila esto que lo va a impulsar y olvidemos en este momento si tengo una diferencia o no con mi compañero de la misma especialidad que se quedó en la escuela y yo me fui a paro. Yo me tengo que sentar con él porque yo tengo que ayudar y que me ayuden. Porque esos jóvenes que estuvieron en el aula pueden aportar muchísimo en muchísimas actividades extracurriculares para que el compañero que perdió esas clases lo reciba. Hay que buscar estrategias, metodologías activas. Nosotros estamos llenos de muchísimas herramientas y ningún docente está exento de no ser creativo, innovador en medio de la crisis. Si lo fuimos en pandemia, lo tenemos que ser doblemente ahora. Profesora, pero no habrá ni un solo real para aquel que no trabajó. Los dineros del que estuvo fuera, han escuchado las palabras del señor Contralor, han dicho, a nadie se le está diciendo en este momento que el calendario escolar se ha modificado. No se está hablando. Tenemos una dificultad técnica con la señal de la viceministra, pero sí ha dicho esto, que no por órdenes de la Contraloría no se le va a pagar a ningún docente que no haya dado clases en este trimestre que se perdió y las 3 semanas que llevamos del segundo. Ahí está, volvió la viceministra. Perdón de que se le ha ido la señal, profesora. ¿Volvemos con ella? Que sucedió en Chiriquí, sucedió en Santiago y que se están normalizando en Contraloría. Así que de puertas abiertas y con toda la disposición para esas conversaciones de recuperación de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en las escuelas públicas. Profesora, una última pregunta. Ayer también en la asamblea hubo un grupo de profesores indígenas. Parece que han separado la lucha para las clases en las comarcas y lo hicieron a través de la coordinadora de pueblos indígenas, ¿no? Claro que mezclaron otros temas, pero estaban los docentes que trabajan en las comarcas y que son panameños originarios. ¿Hay algún tema de distinción de esta negociación con ellos? Adelante. Que tenga conocimiento, no. Nosotros es una sola familia. Nosotros tenemos 16 regiones educativas y las áreas comarcales. Y todas en su contexto hay que atender. Nosotros podemos decir que la directora regional de Bocas del Toro está haciendo un trabajo extraordinario de puente con todos, porque tenemos 5 escuelas que ella reportó esta mañana donde aún los padres de familia tienen candado puesto a los centros educativos. No lo entendemos. La verdad que se ha luchado tanto porque las áreas comarcales se les lleve una educación digna y de igualdad como en todos, y que en este momento estén pasando cosas diferentes, es un gran desafío. Sí. Y seguimos en conversaciones. Nuestro director nacional de Intercultural Bilingüe, mañana tengo una reunión con él, y ha hecho mucho trabajo efectivo de acompañamiento, sobre todo porque allá, como usted misma lo ha dicho, hay unas autoridades comarcales, y él es un puente muy positivo para el Ministerio de Educación en ese sentido. Tomar conciencia de todo lo que ha ganado en los últimos 20 años el área comarcal en educación, y que ahora pues están los centros, pero con puertas cerradas o con otras posturas que no benefician a sus hijos. Porque tenemos que pensar, y vuelvo a repetir, lo que nos mueve levantarnos en la mañana, en luchar y estar en educación a todo maestro es sus estudiantes. Y al padre de familia debe ser lo mismo. Y estoy segura que sí. Yo soy madre de 3 hijos y lo último que podría pensar es impedirle la educación a un hijo. Entonces, esos son llamados muy puntuales y que también la Dirección Nacional de Padres de Familia está atendiendo con mucha prontitud. Hay conversaciones y siempre abogamos por el diálogo. Aunque digan y estén contrarios a decir que hemos sido de puertas cerradas, no lo es.
hay cosas que están sucediendo muy positivas en educación desde el día 1. No hemos desmayado en que si piden un apoyo, que hablar con ellos, se ha hablado hasta el cansancio, que nos mueva el joven, que nos mueva el niño de las escuelas públicas que no pueden pagar una mensualidad en una escuela particular. Por supuesto. Por eso están aquí, si no estuvieran en una escuela particular. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de que Panamá nos necesita y nos necesitamos todos. Y lo que uno diga positivamente, un papá que está ahorita, que aún no envía a su hijo a la escuela, es apoyar a Panamá. Porque si nosotros no educamos a las nuevas generaciones, eso es el reflejo de lo que veremos en unos 20 años. Con estas palabras de la viceministra de Educación, Agnes Decotes, despedimos este programa del día de hoy de Zona 8 Tertulias y más. Gracias, profesora, por su tiempo, por su claridad, su honestidad en este programa y dejar claras las cosas. De todas maneras, en la Asamblea ven el día de hoy como una bisagra de lo que pueda ocurrir en materia de educación y van a hacer el esfuerzo para ver si hay avenimiento. La profesora ha sido clara. Lo único que se negocia es cómo recuperar el aprendizaje. De dinero no se va a hablar en ninguna conversación. Gracias, profesora. Estamos viendo entonces mañana. Ya está listo el padre Luis Vergara para Ríos de Agua Viva en el día de hoy. Y ya está por ahí Patricia Ocando Camino tecleando los contenidos de Radio Hogar Informa para el mediodía. Gracias a todos por su sintonía. Nos escuchamos y vemos mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.